Bien, mis queridos hermanos, vamos ya a la palabra del Señor. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 en adelante. Amados, mire, yo soy definitivamente un firme creyente que Dios sigue obrando milagros. ¿Cuántos creemos eso? Definitivamente que sí. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha debilitado para hacer milagros, para hacer maravillas, y nosotros lo seguimos creyendo. Pero hoy Jesús nos va a tener un reclamo. Hoy Jesús tiene un reclamo para con nosotros. Aun cuando Él hace milagros, Él sigue obrando milagros. Y yo quiero que usted tome ese reclamo si usted cae en ese reclamo. Si usted estuviera en el tiempo de Jesucristo, Dios le hace un reclamo. Ese es el tema, ese es el nombre ahora, un reclamo de Jesús. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 en adelante. Dígame un amén cuando lo encuentre, por favor. Si no, pues ahí están las pantallas. Y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba el hijo? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Tu hijo qué? Vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Oh, buen Dios, Padre celestial, en este momento, Señor, estamos aquí ya dispuestos a escuchar tu palabra. Nos rendimos delante de ti, Señor, nos rendimos a tu palabra, nos rendimos a tu consejo, nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Realmente, Padre, tu palabra conquista nuestros corazones. En algún momento, Señor, tenemos corazones incrédulos, pero Padre, tu palabra nos vuelve a poner en la fe. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Gracias a aquellos que están en fe, que viven por fe, que viven esperando lo que tú vas a hacer. Se esfuerzan, se levantan temprano, pero siempre saben que tú vas a dar la bendición. Hacen todo lo posible, hacen todo lo que humanamente es posible, pero seguimos dependiendo de lo que tú vas a hacer, Señor, para que nuestra vida lleve el camino correcto y tenga la bendición más que suficiente. Háblanos al corazón, Señor. Enséñanos, Dios, enséñanos cuál es tu queja. Enséñanos, Dios, cuál es el problema que muchos, inclusive creyentes, estamos teniendo, Dios. Ayúdanos, Padre, a ver con los ojos de la fe. Espíritu Santo, te imploramos en el nombre de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, háblanos al corazón. Que seas tú el Maestro, ministrando en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En toda la historia de la Biblia usted va a encontrar milagros. De hecho, la creación definitivamente fue un milagro. Dios creó todo lo que existe de la nada. No tomó materiales de ningún lugar. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que la Biblia dice. Y Él solo ordenó y las cosas fueron creadas.
A partir de ahí, amados hermanos, Dios ha tratado con el ser humano, primero en el huerto. Esto se conoce como la edad de la inocencia, cuando el hombre estaba en inocencia, no había pecado aún. Pero no les duró mucho y Adán y Eva, ya sabe usted que cayeron, que pecaron y fueron sacados de Edén, y la relación ya no fue limpia como era antes, y fue necesario la presentación de sacrificios. Pues entonces, a partir de ahí, Dios comenzó a revelarse al hombre. Revelarse no de rebelión, sino que de revelación. ¿Verdad? Dios comenzó a darse a conocer al hombre poco a poco. Sin embargo, los hombres no creyeron en Dios, y habla el Génesis que Dios se fastidió de la incredulidad y de la maldad de los hombres y decidió destruir la humanidad. Y solamente se salvaron 8. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba el hombre por el cual Dios salvó a esos 8? Noé, correcto, a través del arca. Entonces Dios poco a poco se fue dando a conocer a la humanidad. Y entonces usted ve que Dios va obrando, Dios va presentándose delante del hombre. Dios le dio al hombre la oportunidad de que le conociera, óigame esto, de que le conociera a través de la naturaleza. Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene excusa, porque el apóstol Pablo dice que la naturaleza testifica de la existencia de Dios. Entonces Dios comenzó y buscó al ser humano poco a poco, comenzó a acercarse a él, en el hombre a alejarse a él, y Dios ha tenido 3 tiempos especiales en los cuales se ha revelado, y la revelación ha ido creciendo un poquito más. Primero, amados, se acercó, buscó a Abraham, en ese tiempo de Abraham, y si usted se va a dar cuenta, porque vamos a llegar a cuál es la queja de Jesús, pero usted se va a dar cuenta. ¿Alguien se recuerda de algún milagro, oiga y póngame atención, de algún milagro que alguien haya hecho en el tiempo de Abraham? No hay. Lo único que Dios le dijo a Sara: vas a dar a luz. Pero eso fue Dios directo. No hubo ningún intermediario. Entonces pasa el tiempo y después llegamos al tiempo de Moisés. Y en el tiempo de Moisés comienza una lluvia de milagros, de prodigios que Dios no hizo directamente, sino que Dios lo hizo a través de ¿quién? De Moisés, ¿sí? El único milagro que Dios hizo sin que nadie intermediara es la zarza ardiendo. A partir de ahí Dios utilizó a Moisés. De hecho, Dios le dijo a Moisés: tú serás como Dios. Y Abraham será como, ¿cómo se llama? Y Aarón será como tu profeta. Y entonces usted ve maravillas que Dios hizo, porque Dios quería que el pueblo entendiese que la palabra, oiga y póngame atención, que la palabra dicha por Moisés venía de Dios. Y entonces, si usted se recuerda, cuando Dios le estaba enviando, estaba dándole la encomienda a Moisés para que fuera a Egipto, Moisés le dio varias situaciones por las cuales él no debería de ir. Y una de las cuales él le dijo: y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué les dijo? Y entonces Dios le dijo: yo soy. Pero entonces no me van a creer, le dijo. Inmediatamente Dios le dijo: toma tu vara y tírala al suelo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien se recuerda qué pasó? La vara se convirtió ¿en qué? En culebra. Y le dijo algo bien tremendo, pues, porque yo no sé si tendría valor de agarrarla, ¿verdad? Pero le dijo: agárrala. Y entonces vino Moisés, la agarró, ¿y qué pasó? Se hizo vara de nuevo, e inmediatamente le dijo: mete tu mano en tu, ¿cómo se llama? En tu, ¿cómo se llama? Tu costado. Y entonces lo metió y la sacó. ¿Y cómo salió la mano? Con lepra. Y se asustó, ¿vea? Entonces le dijo: vuélvela a meter. Y la metió y su mano salió limpia. Y entonces Dios comenzó a obrar. Y le dijo que iba a obrar para que el pueblo de Israel creyera en la palabra de Moisés, porque venía el tiempo de la revelación, y póngame atención, a la revelación de la ley. Dios iba a dar la ley para el pueblo de Israel. Y entonces era necesario que el pueblo creyera
que Moisés venía de parte de Dios. Y entonces usted conoce toda esa historia, ¿verdad? Pero cuando usted llega a los profetas, usted no encuentra a muchos profetas haciendo milagros, excepto cuando llegamos a Elías y a Eliseo. Son los dos únicos que hicieron milagros. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban a hablar sobre el destino de Israel, el futuro de Israel. Comenzaba una nueva revelación y entonces ellos hicieron varios milagros, resucitaron muertos, un hacha de metal la hicieron flotar, etc. Usted conoce todos los milagros. Pero hubo una época, oiga esto, hubo una tercera época donde hubieron en el lapso de 3 años y medio la más grande cantidad de milagros continuos que en toda la historia de la Biblia. ¿A qué tiempo nos referimos? Al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios quería, oiga esto, Dios quería autenticar al mensajero, autenticar la palabra del mensajero, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías y con Eliseo, y así mismo lo hizo con Jesucristo. Los milagros, póngame atención a esto porque esto es bien importante, y le repito, yo sigo creyendo que Dios hace milagros, pero los milagros son señales. ¿Son qué? Señales. Y amados hermanos, las señales no apuntan a sí mismos. Por ejemplo, cuando usted va a llegar al final de una calle y hay un stop, hay un alto allí, usted ve que hay un rótulo antes, ¿verdad? Lo importante no es el rótulo, sino que el alto que usted debe hacer al finalizar esa parte de la calle. Cuando usted va en el freeway, por ejemplo, va en la carretera, usted ve que hay señalizaciones, ¿verdad? Hay señalizaciones de las salidas y de los freeway que vienen. Entonces, lo importante no es, oiga esto, no es la señal, es la salida que la señal está indicando. De la misma manera, amados hermanos, los milagros sirvieron y siguen sirviendo, amados hermanos, para que nosotros podamos creer en aquel que Dios mandó. Yo quiero que veamos acá cuál es la queja de Dios. Fíjense, se acercó un hombre noble, se acercó y le pidió al Señor Jesucristo que le ayudara con su hijo. Volvamos al texto, por favor, del versículo 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Él se había dado cuenta, él había escuchado los milagros de Jesucristo. Entonces dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le hizo un reclamo. Jesús no hizo una aseveración. Jesucristo es como que él hubiese dicho, ustedes nunca creerán si no hago un milagro. Es decir, ¿hasta cuándo van a creer sin milagros? ¿Hasta cuándo, oiga bien, el cristiano va a caminar firme, recto y constante sin la bendición, sin la constante bendición que espera que Dios le dé? Amados hermanos, mire, y yo sé que se oye raro lo que estoy diciendo, pero la Biblia no asegura que nosotros vamos a tener una vida siempre llena de prosperidad. Eso predicadores lo anuncian, pero la Biblia no enseña así. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. También Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sacar de las pruebas, pero nosotros debemos de comprender que a veces llegan momentos difíciles a nuestra vida y nosotros buscamos a Dios. Buscamos a Dios para que nos dé la salida, para que Él nos bendiga. Le pedimos un milagro al Señor. Pero sea que Dios nos dé el milagro, o sea que Dios no nos dé el milagro, oiga bien, nosotros seguimos pidiéndole al Señor y seguimos confiando. ¿Seguimos qué? Confiando. Si Dios es todopoderoso, ponga atención. Si a Dios no hay nadie que le pueda decir, no hagas eso, no hay nadie que lo pueda detener. Si inclusive el diablo no puede sorprender a Dios,
El libro de Job enseña que Satanás no pudo hacer nada hasta que Dios le permitió. Entonces, entendemos que todo lo que pase, oiga esto, que todo lo que pasa en el mundo viene con la venia de Dios. Si hay algo que pasa en el mundo de la cual Dios no sabía, óigame esto, si hay algo que pasa en el mundo que sorprende a Dios, como sorprenden a todos estos gobernantes, si Dios un día se sorprendió porque Satanás vino y le hizo la culebrita macheteada ahí y no me di cuenta, no sabía. Entonces Dios ya no es el Dios todopoderoso, ya no es el Dios omnisciente, ya no es el Dios eterno, ya no es el Dios que todo lo puede hacer. Y si Satanás ha hecho algo, oiga bien, que Dios no sabía, entonces todas las promesas de Dios nosotros las podemos poner en duda. No sé si se entiende lo que les estoy queriendo enseñar. Si hay algo en lo cual Dios no haya permitido en este mundo, hasta de las cosas mejores como a las peores cosas, si hay alguna cosa que Dios no ha permitido, si hay alguna cosa que Dios se lo salió de las manos, tenemos nosotros el riesgo de que las promesas de Dios no se cumplan. Pero la Biblia dice que todo está en las manos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a creer. Nosotros venimos al Señor y le ponemos nuestras necesidades, porque la Biblia dice que tenemos que ponerle nuestras necesidades al Señor, pero Dios sabrá en su voluntad si lo hace o no. Antes Dios le dio a hombres poderes especiales. Ellos oraban y todos por los que oraban sanaban. Pero en este tiempo, amados hermanos, mire, eso me quebró la cabeza a mí por mucho tiempo, porque yo oraba y yo leía la Biblia y yo de rodillas y yo buscaba, y de repente un hermano enfermaba y íbamos donde el hermano y orábamos con mucha fe, y entonces yo estaba seguro que Dios lo iba a sanar, y de repente el hermano no sanaba. Amados hermanos, cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, cuando nosotros no comprendemos que Dios hace como quiere, que no hay nadie que lo detenga, que Dios tiene controladas todas las situaciones, que la muerte es parte de la vida, que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres es que mueran una vez y luego el juicio. Digo yo, si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, ¿cuándo se moriría la gente? A ver, ¿está conmigo? ¿Cuándo alguien moriría? Nunca. Si Dios nos diera todo lo que le pidamos, ¿cuándo vamos a ser corregidos nosotros? Nunca. ¿Usted le da a su hijo todo lo que le pide? Si usted le da a su hijo como padre todo lo que le pide, usted es un necio y está haciendo incorrectamente. Porque ni Dios nos da a nosotros todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él forma nuestro carácter con las dificultades. Y muchas veces, amados hermanos, podemos pedir y podemos inclusive, amados hermanos, andar caminando perfecta, o no perfecta, pero caminando bien, y van a llegar situaciones, porque las mismas situaciones forjan nuestro carácter. Y cuando usted, a pesar de la situación, usted se mantiene caminando según la voluntad de Dios, y si Dios permitió que a usted llegue una enfermedad, llegue una dificultad, lo que nosotros como creyentes debemos de hacer es seguir adelante. Dios le dijo al hombre, o sea que ustedes nunca van a creer en mí si no les hago un milagro. Esa es la queja de Dios. ¿Cuántos cristianos hemos visto han entrado por esas puertas cuando todo está bien, cuando están sumamente bendecidos, están en la casa de Dios? Es más, cuando están demasiado bendecidos, a cada rato se van a pasear, se van aquí, se van para allá, se van para de arriba para abajo, definitivamente. Pero cuando las cosas ya no es como ellos quieren, cuando Dios no les concede favores, muchos corren. Es más, amados hermanos, las personas más famosas, los ateos más famosos, se ha comprobado que han sido aquellas personas que no han recibido de Dios lo que ellos esperaban. Es decir, que se decepcionaron de Dios porque en alguna vez Él no les contestó lo que ellos estaban pidiendo. La mayoría de los grandes ateos y pensadores de este tiempo están resentidos con Dios, porque Dios no hizo lo que ellos querían y decidieron irse.
Ahora yo le hago la misma pregunta de Jesús a usted. Es decir, que no nos vamos a convertir en creyentes maduros mientras Dios no nos dé lo que queremos. ¿Qué nos hace mantenernos en el camino? ¿Qué nos hace perseverar? ¿La bendición? Esa es la mentira. Oiga, y esto por favor. Esa es la mentira que Satanás le dijo a Dios respecto de Job. Dios presumió de Job. ¿Has visto a mi siervo Job, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces vino Satanás, porque es astuto, es cosa seria. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y que acaso Job te es fiel de balde? Si lo tenés bien bendecido, has bendecido su tierra, has bendecido sus hijos, le has dado todo lo que quiere. Y no solo eso, sino que has hecho un cerco alrededor de él. ¿Y cómo no te va a servir? Quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo te maldice. Y entonces Dios le dijo, ok, hazlo, pero no lo toques a él. Y usted conoce la historia de Job. Cuando Job se mantuvo en su santidad, en su fidelidad, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Regresó Satanás con Dios y le volvió a decir, hablaron lo mismo, pero Satanás le dijo a Dios, no hombre, pero lo más importante para el hombre es la vida, es el cuerpo, la integridad física. Quítale la integridad física y ya vas a ver cómo te maldice. Y entonces Dios le dijo, ok, tócalo, pero no lo mates. Y entonces vino Satanás y lo enfermó con una sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies. En ese tiempo llegó la mujer de Job, los hijos se murieron, la mujer no se murió. Y entonces se acercó a Job y le dijo, ¿y todavía guardas tu santidad, guardas tu fidelidad? Maldice a Dios y muérete. Fue lo que le dijo la mujer. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ahora traigamos a cuentas, amado? Nuestra fidelidad, ¿en base a qué es? ¿En base a bendición? Porque Dios no nos ha prometido siempre bendecirnos, siempre la provisión. Es más, la Biblia dice, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y sabe por qué va a tener aflicción? Porque es creyente. ¿Por qué muchos creyentes dejan de ser creyentes? Porque por ser creyentes lo rechazan. Por ser creyentes tienen problemas y entonces deciden mejor huir, zafarse, renunciar a su fe. Y los milagros, amados hermanos, Dios los ha mandado para que nosotros creamos la palabra. Oiga esto, por favor, la palabra que nos es hablada. Quisiera que fuera conmigo, por favor, al capítulo 2 de Juan, un poquito más atrás. Capítulo 2 de Juan, porque quiero que vea qué es lo que pensaba nuestro Señor Jesucristo de aquellos, oiga bien, de aquellos que creían, que seguían a Jesús por las señales y no por la palabra. Vamos al capítulo 2, versículo 23. Dice así, ¿lo tiene ahí? 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Muchos qué? Pero mire cuál era el detalle. Viendo las señales que hacían. ¿Qué los había convencido? ¿Y cuáles eran las señales? Los milagros. O sea, ¿qué era lo que seguían? ¿Seguían a Jesús por Jesús? ¿Qué seguían? Los milagros. Ahora, ¿cómo puedes decir? ¿Seguimos qué? La bendición. Y mire, nosotros los pastores tenemos la culpa. ¿Qué le decimos a la gente? Para que venga Jesús. Venga. Dios lo va a, ¿qué? A bendecir. No le decimos, no les hablamos del infierno, no les hablamos del cielo, no les hablamos de la salvación. Pero vean lo que dice. Pero Jesús mismo, mira el versículo 24, ¿qué pasa? No se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Dios sabía que habían creído en los milagros y que querían milagros. Lo que querían ver era el show. Mira, este es especial, hombre. Nicodemo se acercó a él y le dijo, no, nosotros reconocemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Los fariseos no le pusieron ni un solo pero a sus milagros. O sea que todos se convencieron, los milagros eran increíbles, no había ningún rechazo a los milagros, sino a la persona de Jesucristo. O sea, vieron los milagros, pero no creyeron en su palabra. Y fíjense, amados hermanos, Dios le dio poder a los apóstoles que hicieran milagros. Dios le dio su palabra a los profetas para que la gente creyera en él. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, amados, y esto está en Efesios capítulo 2, versículo 20, que en los profetas, en los apóstoles y profetas, está fundamentada, oiga bien, la iglesia, siendo la parte principal, oiga, esto no lo busque por favor, siendo la parte principal Jesucristo. O sea que Dios les dio el poder de hacer milagros para que creyeran sus palabras. Dios le dio el hacer milagros para que creyeran sus palabras. Ahora, ¿cuál es la situación? La Biblia está completa, amados. La revelación está entera. En Hebreos, amados, y quisiera que pusieran mucha atención a este texto, por favor. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 2, perdón. Oiga esto, por favor. Hebreos capítulo 2. Y quiero pedirle que se despierte con este texto, porque este texto habla de algo que usted y yo debemos de tener. Debemos de poner. Y si nosotros estamos distraídos, no vamos a poner cuidado. Ponga atención. Amados, mire, si nosotros en cada servicio dijéramos, oiga, en el momento que el pastor va a decir tal palabra, el primero que levante la mano y lo repita, le vamos a dar $100. Cualquier palabra. Cuando escuche que el pastor la repite, levante la mano y usted la repite y le vamos a dar $100. ¿Cuántos hermanos creen que se dormirían en el culto? ¿Por qué? ¿Estarían cómo? Atentos. ¿Atentos a qué? Correcto, correcto. Ahora, quiero que vea esto, por favor. Estos 4 versículos hablan un poco sobre eso. Dice, versículo 1, capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, dice, por tanto, hablando de la salvación, es necesario, ¿es qué? Necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, ¿qué? Oído. ¿Dice que hemos visto? No. ¿Que hemos qué? Oído. ¿Y el qué se oyen? Las palabras. Entonces dice que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si todo lo que los ángeles dijeron, las personas que no lo atendieron sufrieron el castigo, entonces dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Ponga atención, por favor, porque mucha gente toma este versículo 3 como decir que yo tengo que cuidar mi salvación todos los días. Ponga atención a lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Qué nos acaba de decir? ¿Cómo es que nosotros, qué cuidado tenemos que tener? Veamos el versículo, de nuevo el versículo 1. Mire, este es el cuidado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? Oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que el cuidado que nosotros teníamos que tener es atender la palabra del evangelio cuando nos fue anunciada. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, vamos al 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, la pregunta es, ¿nuestra salvación la vamos recibiendo o la recibimos en un acto? A ver, ¿la vamos recibiendo poco a poco? ¿O somos salvos? ¿Yo seré salvo o soy salvo? Yo no sé usted, pastor. Soy salvo. Desde el momento en que creí. Entonces, cuando yo tuve que poner todo mi cuidado en la palabra que se estaba hablando. El día que yo era incrédulo
y el evangelio me fue presentado. Si yo hubiera descuidado el mensaje, en mi tiempo de salvación hubiese pasado y no hubiera entendido. Muchos que se llaman cristianos están dentro de la iglesia porque descuidaron el mensaje de salvación y están haciendo cosas, están sirviendo al Señor, llevan dizque una vida cristiana, pero no han entendido, no saben si van al cielo, si van al infierno, qué es lo que les ha salvado, por qué ellos son salvos. ¿Por qué? Porque no pusieron atención y en el mensaje se deslizaron y no entendieron y perdieron el mensaje. Y fueron como la parábola del sembrador. Se tiró la semilla y la mayoría de tierra que pasó no dio fruto. Solo una dio fruto. Y esta representa a aquellos que atendieron el mensaje. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe desde el momento en que creímos. Y el creer no es de nosotros, dice la palabra, sino que es por el lavamiento, el lavamiento por la palabra. Es decir, la palabra viene a nosotros, la palabra nos hace nacer de nuevo, la palabra nos abre el entendimiento, la palabra rompe todo muro que nos impedía creer en Dios. Amados hermanos, mire, aquí podemos traer todas las estrellas que usted quiera. Se pueden convertir todos los raperos que usted quiera y toda esta gente se pueden convertir, y muchos dicen, no, si se convierte fulano, si se convierte el otro, los muchachos se van a convertir. No se convierten por las canciones, se convierten cuando la palabra entra y rompe como espada de dos filos todo problema de incredulidad que hay en el corazón del hombre. Amados hermanos, ¿se acuerda del apóstol, del discípulo, que cuando Jesús ya había resucitado, él dijo, no, mientras yo no meta mi dedo en su mano y en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Había pasado 3 años y medio escuchando al Señor, pero se había deslizado en el conocimiento porque verdaderamente no puso atención al mensaje. Se había acostumbrado a la aventura de ser seguidor de Jesús. Ellos no tenían otro trabajo más que presentar el evangelio. Eso era su vida. Y Dios los había sostenido hasta ese momento. Y Tomás decía, no creeré. Y Dios le complació. Mire qué tremendo, ¿verdad? En su duda, Dios entró y rompió su duda. Y se apareció y le dijo a Tomás, venga Tomasito. A ver su dedito, Tomás. Dijo yo, qué vergüenza ha de haber sido caminar 3 años y medio con el Redentor. Y cuando le dijo, mete tu dedo, y le enseñó el hoyo en la muñeca. Y él tener que meter el dedo. Ven tu dedo. Y le enseñó el costado, el hoyo en el costado. Le aseguro que esos hoyos quedaron para testimonio de Tomás y para testimonio del resto y para testimonio nuestro. Porque cuando Tomás metió su dedo en los ambos orificios, dice la Escritura que inmediatamente él se postró y le dijo al Señor Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Y entonces el Señor le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Mire, el Señor Jesucristo rescató a Tomás porque Tomás no creía. Y la resurrección ha sido el milagro más fantástico que la Biblia nos ha dejado a nosotros. Ahora, sigamos, ya casi terminamos, amados, porque mi deseo es que sí busquemos un milagro, pues, pero que Dios nos dé el milagro según su voluntad. Mire, una vez unos hermanos estaban con nosotros, ¿verdad? Una pareja que no podía tener hijos. Y entonces nosotros oramos por ellos. Mire, servidores y buenos, decía yo, son buenos creyentes y ahí siguen predicando el evangelio. Pero me dijo, pastor, yo lo que quiero es esto y esto. Bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orarle. Yo no le prometí nada porque no soy yo. Vamos a orar y si Dios quiere, pues va a ser papá.
Y llegó un momento que se me acercaron y me dijeron, pastor, le quiero ser sincero, mi milagro no lo voy a tener aquí, me dijo. No siento que sea aquí el lugar donde yo voy a recibir mi milagro. Ok, mi hermano, ¿yo qué le voy a decir? Ok, mi hermano. Porque si yo era el problema, yo quiero que ellos sean papás. No me voy a oponer a eso. ¿Ah? Y entonces él estaba firmemente en su corazón. No va a ser aquí. Ok, mi hermano, está bien, perfecto, no hay problema. Y se fueron. Todavía no son papás. Yo, cada vez que me recuerdo de ellos, le vuelvo a pedir al Señor que les conceda el milagro. Pero es necesario que nosotros podamos entender, amados hermanos, que aunque Dios es el Dios de todos los milagros, que no hay un milagro que no venga de la mano de Dios. Pero aunque Él decida en algún momento no hacer un milagro, Él sigue siendo nuestro Rey. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga esto, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oiga esto, nos fue confirmada por los que oyeron. Primero, lo dijo el Señor, nos trajo el mensaje de salvación. Luego, los discípulos lo hablaron, lo predicaron. Vamos al versículo 4. Oiga esto, por favor, y esta es la parte más importante. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios? Porque no solo usted da testimonio, Dios da testimonio, pero mire de qué manera Dios da testimonio. ¿Cómo dice ahí? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que todo lo que Dios hizo es para testificar de Jesucristo y su palabra. Amados hermanos, mire, el cristiano debe poner sus ojos, oiga bien, debe poner sus ojos en Dios. Necesitamos la bendición, amén. Y yo oro porque Dios los bendiga, amén. Dios los va a bendecir si Él quiere, sí. Juan 10:37, mire lo que dice, por favor. Juan 10:37. Amados hermanos, mire, el tiempo que yo tengo de servirle al Señor, yo he visto que Dios ha hecho unos milagros. Y a veces Dios le ha hecho milagros a personas que yo decía, ¿por qué, Señor, si esos no se lo merecen? ¿Y por qué no se lo diste a fulano? Si mira cómo lleva su vida. Pero Dios hace como Él quiere. ¿Está conmigo? Dios hace como Él quiere. Y yo quisiera garantizarles, amados, yo quisiera de verdad garantizarles, mire hermano, póngase a servir y Dios le va a dar todos los milagros que usted quiera. Pero yo no puedo decirle eso. Yo no puedo mentir, todavía no he llegado a ese punto. No vendo el evangelio, no vendo la palabra. La Biblia es clara y Dios sigue siendo fiel. Miren lo que dice el versículo 37 del capítulo 10. Dice así, mire, dice, oiga esto. Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? No me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué era lo importante? ¿Ah? Si no creen a mi palabra, crean a las obras que yo hago. Las obras que las hace el Padre. Si ustedes creen en las obras que yo hago, se van a dar cuenta que yo vengo del Padre y que la palabra que yo les traigo viene del Padre. O sea que los milagros no son la bendición en sí misma, sino que la bendición es la palabra, es las promesas, es lo que Dios ha dicho, la salvación y todo lo que Dios nos ha prometido, amados hermanos. Si en la Biblia aparece algo, si la Biblia dice que Dios lo va a hacer, en su momento Dios lo hará en nuestra vida. Les repito, si hay algo que se sale de las manos de Dios, si hay un acontecimiento, por tremendo que sea en el mundo, que murieron 50, que murieron 100, que murieron 10,000, amados hermanos, y eso no estaba dentro de la voluntad de Dios, quiero decirles muy probablemente que todas las promesas de Dios no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque si se le fue una a Dios, se le puede ir cualquiera. Imagínense que le digan a usted, mire, tómese esta pastilla. Esta pastilla le va a hacer bien, pero el 10% se muere. ¿Ah? ¿Y si le dijeran el 5%? ¿Usted se la tomara?
Mire, si usted se la toma, va a retroceder un año en su edad, pero puede 5% que se muera. ¿Se la toma? 5% es mucho, ¿verdad? 1% en la vida es mucho. Si a Dios se le fuera el 1%, es demasiado. Si usted me dijera que Dios no controló algo que pasó en este mundo, Dios ya no es el Dios de la Biblia. Por eso es que llegan problemas a nuestra vida, pero nosotros podemos seguir confiando en Él. Y fíjense, para terminar, en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente: pastor, pero entonces mi milagro, pastor, yo necesito que Dios me bendiga. Pastor, pero entonces, ¿qué hago? Entonces no tengo ninguna seguridad. Seguridad de su salvación, sí. Pero un día todos, desde su abuelita hasta el menor de sus hijos, un día todos vamos a fallecer. En el tiempo que nosotros estemos en esta tierra, nuestro deber es adorar a Dios. Nuestro deber es amar a Dios. Nuestro deber es esperar en Dios. Mire lo que dice, por favor, versículo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: humillaos, ¿qué dice? Pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿para que quién? Él. ¿Y quién es este Él? Dios. Os exalte cuando fuere tiempo. Mientras tanto, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué dice ahí? Tiene cuidado de vosotros. Entonces, pastor, ¿en qué debo de confiar? En que Dios tiene cuidado de nosotros. Pastor, ¿y si mi mamá no sana? Pastor, ¿y si yo no sano? Pastor, ¿y si mi problema no se resuelva? Mi querido hermano, usted tiene que seguir confiando. Dios tiene cuidado de usted. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pongámonos en pie, iglesia. Dice el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a orar. Padre bueno y santo, delante de ti, Señor, hoy nos presentamos, Padre, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo puede, sabiendo que es el Dios que nos ha dicho que nos ama, y en ti confiamos, Dios. Bendice ahora la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, Padre, aún en medio de las tentaciones, de las dificultades, de las necesidades, de las bendiciones, de la prosperidad, de todo lo que pueda haber en nuestra vida. Mantener los ojos puestos en ti, mantener nuestro corazoncito puesto en ti. Gracias, Dios, gracias, Padre, porque podemos confiar en ti sin importar qué cosa pase en este mundo. Descansamos en ti. Perdona muchas veces que hemos dudado de lo que tú estás haciendo, Señor. Pero queremos, Padre, decirte que hoy ponemos absolutamente toda nuestra confianza, y como Pedro nos dijo ahora, ponemos toda nuestra ansiedad en ti, porque nosotros estamos convencidos de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Queremos invitarle a que escuche una oración, que repita una oración que va a salir en su pantalla. Repítala, porque Dios puede salvarle. Dios puede hacer de su vida algo diferente si usted conoce al Señor. Este día usted puede nacer de nuevo si le entrega su corazón al Señor. Sigamos orando nosotros. Padre bueno y santo, gracias, Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.